Buenos días. El grupo 302, postulantes de la carrera de Derecho, tienen a bien presentar esta investigación enfocada a los derechos de las personas adultas mayores. Con este trabajo pretendemos dar a conocer la realidad que se vive hoy en día en torno a ellos y que estamos dentro ya del fenómeno envejecimiento poblacional. El incremento de la proporción de las personas mayores de 60 años en relación con la población total en México es un fenómeno denominado envejecimiento demográfico o poblacional, que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2020, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, asciende a 15.142.976 personas. Constituye el 12.2% de la población total de 126.014.024 habitantes. Este fenómeno impacta de diversas formas al individuo, la familia, la comunidad y la sociedad en general, con efectos en los ámbitos de salud, laboral, económico, educativo, cultural, político, etc. Los llamados adultos mayores se han convertido en un punto de atención por parte del Estado en que en las últimas décadas ha emitido diversas disposiciones jurídicas, ha implementado políticas públicas e inclusive ha creado lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, que es el INAPAM, para procurar el desarrollo humano integral de las personas adultas mayores. Al respecto, diversos antecedentes históricos muestran el tratamiento que se le ha dado al adulto mayor, considerado como sujeto de beneficencia pública en 1859, por parte de instituciones religiosas, a ser sujeto de derechos garantizados por el Estado a partir del año 2002. Dada la importancia que tiene este tema del adulto mayor, consideramos conveniente presentar por este medio un acercamiento al marco jurídico vigente a nivel nacional, que adicionalmente refiere diversos instrumentos internacionales vinculados al tema. De esta manera iniciamos con el derecho internacional de los adultos mayores. En el ámbito internacional, con relación a los derechos de las personas adultas mayores, cabe señalar que han existido 4 iniciativas para lograr una declaración sobre los derechos de las personas mayores, presentadas fundamentalmente o discutidas como documentos en las Naciones Unidas. Sin embargo, estas no han prosperado. La Declaración de los Derechos de la Vejez, propuesta por Argentina en 1948, consideraba los derechos a la asistencia, la acomodación, los alimentos, el vestido, la salud física y mental, recreación, el trabajo, la estabilidad y el respeto. En 1991, la Federación Internacional de la Vejez y la República Dominicana presentaron la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, la cual declaraba: los derechos humanos fundamentales no disminuyen con la edad, que en razón de la marginación y los impedimentos que la vejez pueda traer consigo, las personas de edad corren peligro de perder sus derechos y de ser rechazados por la sociedad, a menos que estos derechos se reafirmen y respeten. En 1999, la República Dominicana presentó ante la Comisión de Desarrollo Social una iniciativa desarrollada como Declaración de Interdependencia, en la que se hacía un llamado a promover y respetar tanto los vínculos existentes entre los pueblos a escala internacional como aquellos que unen a las personas y los grupos a escala microsocial. En 1999, a propósito del Año Internacional de las Personas de Edad, los Estados Unidos puso a consideración de las Naciones Unidas la Carta por una Sociedad para todas las personas de edad. Solo se logró que se emitieran a través de la Resolución 4691 los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad. Sin embargo, existen otros instrumentos internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, que si bien contienen disposiciones o lineamientos generales, estos se extienden a este sector de la población. Los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991.
se ha exhortado a los gobiernos a que incorporasen estos principios en sus programas nacionales, cuando fuera posible. Algunos puntos salientes de los principios son: independencia. Las personas de edad deberán tener acceso a alimentación, agua, vivienda, vestimenta y atención de salud adecuados mediante ingresos de apoyo de sus familias y de la comunidad. Tener la posibilidad de vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio. Participación. Permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y aplicación de las políticas que afecten directamente a su bienestar y poder compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más jóvenes. Cuidados. Las personas de edad deberán poder disfrutar de los cuidados y la protección de la familia y la comunidad, tener acceso a servicios de atención de salud, tener acceso a servicios sociales y jurídicos, tener accesos a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro. Autorrealización. Deberán poder aprovechar las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. Dignidad. Recibir un trato digno independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones que hayan de ser valoradas independientemente de su contribución económica. En el ámbito del derecho internacional se encuentra que no hay un instrumento, tratado, convenio o declaración específico sobre los adultos mayores. Sin embargo, en 1991 fueron expedidos los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, los cuales se encuentran contenidos en la legislación mexicana tanto federal como local. A pesar de su existencia, estos principios son criticados en sentido de que se advierte que lo conveniente sería contar con una declaración, ya que los principios solo constituyen una exposición de aspiraciones y con ello se reduce el alcance de su contenido. En el derecho comparado a nivel internacional se observa que, al igual que México, existen países que hacen mención a los adultos mayores dentro de su Carta Magna, tales casos como Argentina, Brasil, Colombia, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. También se encuentran países que solo tienen una ley para la regulación de los adultos mayores, como Costa Rica, Chile, El Salvador, Honduras y Guatemala. Sin embargo, en países como Argentina y Colombia, donde las disposiciones que regulan a los derechos y protección a los adultos mayores se encuentran dispersas en diversas leyes. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos bajo las condiciones que esta Constitución establece. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, en género, edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de discapacidades, la condición en religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente con la dignidad humana. En su artículo 3, en el segundo párrafo, nos dice que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este. Además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas. En el artículo 4, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. En el párrafo 15 nos menciona que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que la ley fija.
El derecho de adultos mayores está totalmente soportado en nuestra Constitución, como por ejemplo en la Ley General de Salud, donde nos hace referencia sobre la importancia de proporcionar el servicio de salud a la población, entre ellos a los adultos mayores. También nos habla esta ley de la colaboración y asistencia social, entre ellos a los adultos y ancianos en desempleo y abandono. Otra de las leyes que nos ampara al adulto es la Ley de Asistencia Social, donde nos habla de la atención en establecimientos especializados a adultos mayores en estado de abandono, así como negar la prestación de servicios financieros a personas con discapacidad y adultos mayores. También está la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, que nos habla sobre la importancia de la atención del adulto mayor en los servicios de salud. Toda esta información la pueden encontrar en la Ley General de Salud, artículo 6, artículo 27, artículo 77 bis, artículo 168, artículo 171, artículo 465. También en la Ley de Asistencia Social, el artículo 12, fracción 1, incisos B, C y E. Y en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, artículos 9, fracción 30 y artículo 15, octavus. Iniciativa de decreto por el cual se crea la Ley del Adulto Mayor del Estado de México. La definición de tercera edad nace en la Asamblea Mundial del Envejecimiento realizada en Viena, Austria, en 1982, donde se acordó que a partir de los 60 años de edad, las personas son consideradas como ancianos o adultos mayores. Podemos asumir que el envejecimiento resulta de la suma de todos los cambios que ocurren a través del tiempo en los organismos de las personas desde su concepción hasta su muerte, en donde existe una disminución en su sistema inmunológico, deterioro del intelecto, discapacidad visual y auditiva, entre otras. Con el tiempo, la proporción de la población total irá también en constante ascenso, del 12.5% en el año 2021 al 20.2% en 2035 y el 28% en 2050, cuando sean 36.2 millones de adultos mayores. De igual manera, conscientes de que el gobierno no puede satisfacer las crecientes demandas de la población de la tercera edad, que requiere del uso de centros de atención integral para los adultos mayores, estos servicios son proporcionados por instituciones sociales o privadas. Se establecen las obligaciones que deben sujetarse de dichas instituciones que permiten velar por la integridad física, psicológica de los adultos mayores a su cuidado. Esta ley lo que nos pide que exista respeto y calidad de vida para nuestros adultos. que es la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El 25 de junio del 2002 se publicó esta ley que precisa a las instituciones federales, estatales y municipales, así como a los sectores social y privado, a implementar programas acordes a las diferentes etapas de las personas adultas mayores. Del capítulo 1 al 3 bis de esta ley, en su título primero se encuentran las disposiciones generales que nos dicen que es de orden público en sus lineamientos y principios que la constriñen. Esta ley es de interés social y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, que son aquellas que cuentan con 60 años o más de edad, que viven o transitan en el país y tendrán asistencia social como geriatría, gerontología, integración social, buscando su desarrollo integral familiar en la sociedad y facilitarles una vejez plena y sana. Su observancia y aplicaciones para el Ejecutivo Federal y las dependencias que integran la administración pública, las familias y todas las instituciones creadas para tal objetivo. La intención es evitar la violencia contra las personas adultas mayores, cualquier acción u omisión que les cause perjuicio o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, intentando salvaguardar sus bienes, dignidad, integridad o libertad
y cualquier otra forma análoga que les lesione o sean susceptibles de dañarlos. Título segundo, de los principios y los derechos. Capítulo 1, de los principios. Artículo 4. Son principios rectores en la observación y aplicación de esta ley. 1. Autonomía y autorrealización. 2. Participación. 3. Equidad. 4. Corresponsabilidad. 5. Atención preferente. Capítulo 2 de los derechos. Artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa, esta ley tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los siguientes derechos: de la integridad, dignidad y preferencia. 2. De la certeza jurídica. 3. De la protección de la salud, la alimentación y la familia. 4. De la educación. 5. Del trabajo y de sus capacidades económicas. 6. De la asistencia social. Título tercero, de los deberes del Estado, la sociedad y la familia. En el artículo 6, el Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición y vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas adultas mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores una preparación para su retiro. Igualmente proporcionará, con su fracción primera, una atención preferencial. Toda institución pública y privada que brinde servicios a las personas adultas deberá contar con infraestructura, mobiliario y equipo adecuado, así como los recursos humanos necesarios para que se realicen procedimientos alternativos en los trámites administrativos. Cuando tengan alguna discapacidad, el Estado promoverá las condiciones adecuadas para las personas adultas mayores, tanto en el servicio público como en espacios arquitectónicos. En su fracción segunda, referente a la información, las instituciones públicas y privadas a cargo de programas sociales deberán proporcionarles información y asesoría, tanto sobre las garantías consagradas en esta ley como sobre los derechos establecidos en otras disposiciones a favor de las personas adultas. El artículo 7, el Estado promoverá la publicación, la difusión de esta ley para que la sociedad y las familias respeten a las personas adultas mayores e invariablemente otorguen un reconocimiento a su dignidad. En su artículo 8, ninguna persona adulta mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en ningún espacio público o privado por razón de su edad, género, estado físico, creencia religiosa o condición social. En su título 4 de la política pública de las personas adultas mayores nos dice que la Federación y los municipios trabajan en coordinación con el INAPAM y la Secretaría de Desarrollo Social para garantizar el acceso al empleo sin discriminación y con igualdad de oportunidades para las personas adultas mayores, acceso a la salud de manera digna, de calidad y especializada, a una vivienda decorosa, a garantías jurídicas y también actividades culturales y recreativas. Se conforma de 50 artículos estructurados en títulos y capítulos, 6 transitorios y un transitorio de decreto de reforma. La intención de la misma es salvaguardar los derechos y garantías de las personas adultas mayores, generar armonía en una convivencia de este sector de la tercera edad en el ámbito familiar y con los demás grupos sociales. Muchas gracias, Huesame. Gracias por su atención. Como hemos podido observar, el marco jurídico implementado en nuestro país para dar respuesta a la problemática vinculada al adulto mayor involucra a los 3 niveles de gobierno, asignando al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, la rectoría de la política nacional, teniendo por objeto general
coordinar, promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas, estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad con los principios objetivos y disposiciones contenidas en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Pero, ¿cómo se integra el sector de la población que debe ser atendido y cuál es la problemática que se presenta? Para dar respuesta a lo anterior, consultamos el Programa Anual de Trabajo 2021 y el Programa Institucional 2021-2024 del INAPAM. De acuerdo con dichos documentos, composición de la población a partir de los 60 años. Según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, resultado del Censo de Población de Vivienda 2020, México tiene 126.014.024 personas y de ellas son mayores de 60 años 15.142.976. De ese total de personas adultas mayores, 8.139.094 son mujeres y 7.003.882 son hombres. Con los datos obtenidos en el censo, se obedeció al proceso de envejecimiento, ya que la población de 60 años y más pasó del 9.1% en 2010 a 12.0% en 2020, mientras que la población de 0 a 17 años disminuyó de 35.4% en 2010 a 30.4% en 2020. Se espera, de acuerdo con las proyecciones de población 2010-2050 elaboradas por el Consejo Nacional de Población, que para 2024 la población de personas de 60 años y más habrá un incremento de 2.228.918 individuos en relación a 2020. Estimación del número de personas de 60 años y más de 2020 a 2024. Ejercicio pleno de los derechos humanos. La Encuesta Nacional de Discriminación 2017, ENADIS, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, mostró la percepción de las personas respecto a la vejez. El 57% de las personas mayores de 18 años opina que en el país se respetan poco o nada los derechos de las personas adultas mayores. El 15% de las mujeres y el 18% de los hombres mayores de 18 años presentan actitudes discriminatorias al declarar que no compartirían una vivienda con este sector de la población. El 10.2% de la población mayor de 18 años considera adecuada la negación del empleo a personas adultas mayores. Respecto a la percepción de las personas adultas mayores, tiene sobre el respecto a sus derechos. La misma Encuesta Nacional de Discriminación ENADIS 2017 mostró que 44.9% opinó que en el país se respetan poco o nada sus derechos. 24.8% reconoció al menos un incidente de negación de derechos, atención médica o medicamentos, recepción de apoyos de programas sociales, atención en oficinas de gobierno. El 7% experimentó al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años. De ellos, el 61.1% consideró que la discriminación se debió a causa de su edad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, en el 2018, del total de las personas de 65 años y más, el 41.1% se encuentra en situación de pobreza, el 34.4% en pobreza moderada y el 6.8% en pobreza extrema. Acceso a la educación. El propósito central de la educación en la vejez debe ser educar para mantener y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, su funcionalidad, su contribución social y el ejercicio efectivo de sus derechos. Es importante abatir el analfabetismo y el rezago educativo entre las personas mayores. Sin embargo, esto no es un objetivo en sí mismo para cumplir metas institucionales o compromisos internacionales. Lo que se busca es asegurar el derecho de las personas mayores a la educación desde la consideración de sus requerimientos e intereses actuales como personas mayores. Acceso a la salud. De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Geriatría, el 35% de la población mayor sobrelleva multimorbilidad,
así como problemas relacionados al estado nutricional. El 82.3% padece obesidad abdominal, mientras el 27.9% inseguridad alimentaria. Se destaca que el 86.30% de las personas mayores del país se encontraban afiliadas a algún servicio de salud, el 43.74% al IMSS, el 40.89% al Seguro Popular, el 12.47% al ISSSTE, el 2.84% en instituciones privadas, el 1.71% en Pemex, Defensa y Marina, y el 1.49% en otro tipo de servicios. Acceso al trabajo y prestaciones laborales. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, para el primer trimestre de 2020, en el país había un total de 5.680.061 personas mayores de 60 años ocupadas en una actividad económica formal. Conforme a la actividad de ocupación, el 23.32% de población de 60 años o más está asociado al comercio, el 23.18% son trabajadores agropecuarios y el 19.34% se dedican a actividades industriales, artesanales y de apoyo. Solo el 2.10% tiene un cargo directivo o es como servidor público y el 4.04% realizan actividades administrativas. Acceso a la seguridad social. En cuanto a la situación socioeconómica, el INEGI calcula que en México solo 18.32% de personas mayores contaba con una pensión o jubilación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, las personas mayores percibieron un ingreso monetario promedio mensual de 5.543.66. En lo que refiere al acceso efectivo a la seguridad social del grupo de población de 65 años y más, se observó que 30.9%, 3.214.913, recibieron una pensión contributiva, 75.9%, 5.251.993 personas consideradas como población económicamente no activa percibe una pensión, y de estos solo 2.032.770 recibió un monto igual o mayor al valor promedio de la línea de pobreza por ingresos en 2018. Acceso a una vivienda digna. En el 2018, el 6.6% de las personas mayores de 65 años y más presentaron carencias por calidad y espacio en la vivienda. En México, la carencia por calidad y espacio de la vivienda se midió a través de las características de los materiales utilizados para su construcción, como el tipo de piso, el material en techo y muros, y la razón de ocupación por cuarto. La infraestructura deficitaria del espacio y el hacinamiento constituyen agravantes en el derecho a la vivienda, que repercute en la calidad de vida de las personas mayores. Asimismo, otro elemento indispensable, además de los materiales de construcción, es el acceso a los servicios básicos para que la vivienda sea habitable, como el agua entubada, el drenaje, la luz eléctrica y la posibilidad de cocinar en ella. Las actividades que puedan realizarse en el entorno. En este sentido, el 19.4% de este grupo etario presentó algún tipo de carencia de servicios en su vivienda. Para ejercer la rectoría, se toma en consideración la información estadística, cuyo análisis permite definir los objetivos, estrategias y metas a implementar. Para la autoridad normativa, los datos muestran que los derechos de las generaciones que hoy forman parte de la población de personas mayores en nuestro país fueron históricamente vulnerados. Se les limitó el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda y servicios básicos, así como a una alimentación sana y balanceada. Ante esta problemática, para que los adultos mayores sean sujetos efectivos de derecho y garantizar su bienestar, el Estado implementará políticas públicas congruentes y coordinadas en todos los planes y programas de la administración pública
involucrando a las entidades federativas, municipios y a los sectores social y privado. Se pretende extender socialmente el reconocimiento que se debe hacer a los adultos mayores como portadores de derechos y poseedores de un conocimiento que puede ser compartido con la comunidad, valorando su papel como precursores de la familia y reproductores de la cultura. Ello implica el combate a la discriminación en sus múltiples manifestaciones, esperando incidir favorablemente en la formación de individuos respetuosos de sus derechos. Para concluir, es necesario señalar que se considera relevante la intención manifiesta en el Programa Institucional 2021-2024 del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Ante el aumento del número de personas adultas mayores, se vuelve una prioridad el gerontologizar a la sociedad. La meta es hacer del envejecimiento una aspiración y de la vejez con bienestar un derecho efectivo. Envejecimiento activo. No solo es una realidad personal, también lo es una realidad social. La mitad de las generaciones vigentes están ya en la etapa de la adultez madura. Es importante poner énfasis a la edad y reflexionar sobre la carga negativa que socialmente imponemos al transcurrir de la vida. El paradigma. El envejecimiento está intrínsecamente asociado con la falta de ímpetu, dolencias físicas o disminución de capacidad mental y habilidad de aprendizaje. La principal tesis para sostener falta de capacidad para el aprendizaje viene de la teoría de la disminución de plasticidad cerebral. Investigadores de la Universidad de Brown comprobaron la existencia de capacidad y plasticidad en el cerebro. Paralelamente, estudios de psicología y neurociencia demostraron que el cerebro tiene la capacidad de aprendizaje incluso hasta los 90 años. Con el contexto anterior, se define que el problema no es la edad, sino la necesidad de incluir métodos y programas hechos a la medida del adulto mayor, incluyendo una curva más amplia de aprendizaje, aprovechando experiencias, habilidades adquiridas y la estructura cognitiva desarrollado a lo largo de su vida. En conclusión, la educación continua para adultos mayores es una necesidad patente, tomando en cuenta la extensión de jubilarse por encima de los 70 años. Nosotros somos el grupo 302, estudiantes de la licenciatura en Derecho, y está conformado por Osvaldo Enrique Chávez Valdés, Enrique Fernández Villanueva, Sergio Omar García Mata, Araceli Hernández Calderón, Salvador Juárez Hernández, Jaime Martínez García, Adolfo Manuel Montoya Martínez, Joel Pacheco Valderas, Alín Ramírez Cruz, Rosa María Rojas González, Francisco Sangrador Angoa, Sandra Carolina Vázquez Santiago, Israel Velázquez Martínez. Y a nuestra casa de estudios, por festejar su 5º aniversario, no nos queda más que decir: ¡Felicidades, Rosa Mesa!